Banco Galicia, siempre junto a la cultura. Gracias otra vez por acompañarnos en este viaje a la historia y al trabajo del historiador, de los principales historiadores profesionales del país. Hoy nos acompaña Hilda Sábato. Ella es profesora en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y una de las máximas especialistas en historia política del siglo XIX en la Argentina. Hilda, gracias por estar en el programa, muy amable, ¿eh? Gracias a vos. ¿Por qué se convirtió en historiadora? ¿Cómo es el arranque? Es una pregunta casi existencial. Bueno, el arranque en realidad es bastante típico de la generación, de mi generación, ¿no? De lo que llamaría yo la generación de los 70. Yo estudiaba en realidad matemática, casi una tradición familiar en las ciencias, ¿no? Y estudiaba matemática y en algún momento tuve una crisis con la carrera de matemática en la medida en que empecé a militar políticamente, empecé también a recorrer el país, a conocer otras realidades que no la de mi grupo social y la de Buenos Aires, y empecé a tener inquietudes sociales y empecé a sentirme muy incómoda trabajando, estudiando algo que me sentía yo en ese momento. Por supuesto que eso es absurdo, pero lo sentía así, muy alejada de la realidad social y de mis intereses políticos. Entonces, en realidad empecé a estudiar historia como una manera de acercarme a la Argentina y a la pregunta de tratar de entender qué pasaba en nuestro país, qué pasa en nuestro país. Pregunta que todavía no contesté, pero no importa. Ahora, hablando de esto justamente, dejó la matemática por la historia. Sí. La matemática es una de las llamadas ciencias duras, sí, exactas. Sí. ¿Qué tipo de ciencia es la historia? Bueno, es una combinación. Yo creo que es una pregunta muy vieja y al mismo tiempo muy difícil de contestar con una palabra, porque la historia es un saber, yo diría, ¿no? Es un saber que tiene pretensiones de conocimiento, aspiraciones de conocimiento, pero al mismo tiempo también tiene mucho de humanidades, es decir, de aquello que se toca con la literatura y el arte, ¿no? O sea que es un saber muy complejo, que no se puede reducir a la palabra estrictamente o connotar estrictamente con la palabra es una ciencia, ¿no? Porque en su factura como saber entran otras cosas, ¿no? Claro. Ahora, hablando de la ciencia histórica, hay un método. Obviamente no hay un laboratorio como en la química, en la física. ¿Cómo es el método del historiador para que tenga cientificidad? Bueno, lo que pasa es que también es interesante porque como pasa también en otras ciencias no hay un solo método, ¿no? Uno diría que hay formas de acercamiento a la realidad que constituyen métodos o metodologías a partir de las cuales uno va construyendo el conocimiento y acercándose a esa aspiración de verdad que toda construcción de conocimiento tiene, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, como también en otras ciencias, en otras disciplinas, los métodos han ido cambiando. Pero lo que es cierto es que en cada momento hay un conjunto, yo diría más que un solo método, un conjunto de reglas, un conjunto de procedimientos que hacen tanto a la manera a los procedimientos que uno sigue para conocer el pasado, como a la forma en que ese pasado después se reconstruye. Porque el historiador tiene como dos movimientos en el conocimiento. Uno es, primero la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta que uno se hace? Y la pregunta generalmente está determinada o inducida por el presente. Pero después la búsqueda es hacia atrás. Entonces hay que buscar hacia atrás y hay que buscar a través de los restos. Lo que se llaman los restos, ¿no? Las fuentes llamamos los historiadores, pero en realidad es lo que quedó de un pasado que ya murió. Entonces, las pistas, digamos, los indicios. Los indicios, los ladrillos, diría yo, ¿no? Y esa es la parte donde los métodos del historiador es donde uno tiene que aguzar más la metodología, porque es allí donde, debido al hecho de que lo que vamos a estudiar ya no existe,
digamos, buscar los cimientos de aquello que fue, requiere una tarea de pesquisa realmente. ¿Detectivesca? Totalmente. No solo detectivesca, sino también de enorme, de amplitud para tratar de encontrar aquello, no solo aquello que uno busca, sino también aquello que uno no... no solo aquello que uno quiere encontrar, sino también aquellas cosas que uno por ahí no le gusta encontrar, claro, ¿no? Y entonces, y además es muy importante, yo veo a veces trabajos escritos a partir de una sola fuente o de una sola... Bueno, en realidad es muy importante contrastar lo que uno encuentra, porque uno siempre va a encontrar distintas cosas. No, quizá la gente que no conoce al trabajo histórico académico o profesional se pregunta cómo trabaja el historiador, cómo consigue rigurosidad, claro, qué es pensar en serio históricamente. Sí, ahí por eso digo, hay que por un lado buscar esos restos del pasado, y la búsqueda en sí misma es una tarea, y es, creo yo, la tarea más ardua del historiador, sobre todo en un país como la Argentina, donde los archivos no son, claro, vos sabés, los archivos son, no son muy buenos, no están muy bien catalogados, hay una cantidad de materiales que existen, pero que no, buscarlos en sí es muy difícil. En otros países, los jóvenes historiadores que están haciendo una tesis de doctorado fácilmente acceden a los archivos que muchas veces están ya en internet. Claro. En la Argentina el trabajo es realmente un trabajo físico. Hay que ir y encontrar y buscar y bueno. Pero además de eso, después yo decía, eso es el camino de ida. Después está el camino de vuelta. Con eso hay que construir una historia, ¿sí? Y reconstruir esa historia. Y eso requiere argumentación, requiere una interpretación. Y ahí también la metodología influye. Porque para reconstruir hay que seguir ciertas reglas de la argumentación racional, del despliegue de pruebas, etcétera, que no cualquier argumento, digamos, es sólido. Como lo mismo que pasa con un teorema. Hay teoremas que se sostienen y teoremas que no son teoremas, que no se sostienen. Bueno, en historia no son teoremas, pero de todas maneras la interpretación implica una reconstrucción, y con los mismos ladrillos uno podría decir se pueden hacer distintos edificios, pero no cualquier edificio. O sea, el seguimiento de estas reglas podría ayudar a que diferenciemos y que la gente diferencie lo que es la historia profesional de una literatura que quizás se basa en la historia, bucea en la historia y recupera, claro, casos históricos. Claro, porque que están quizá muy en boga últimamente. Bueno, el pasado no es monopolio de nadie. Si todo el mundo puede indagar en el pasado y construir a partir del pasado imágenes y puede construir novelas, novelas maravillosas, construidas a partir del pasado, novelas históricas muy buenas, que no necesariamente son fidedignas históricamente y no importa que lo sean. También la política... ¿Usted no rechaza de por sí este boom de novela histórica? No, no lo rechazo porque me parece que la novela es novela. Si es buena novela, el problema es que algunas no son ni buena historia ni buena novela, pero eso es otra historia, ¿no? Realmente. Pero digamos, el recurrir al pasado como fuente de inspiración para la literatura, bueno, es muy vieja esa tradición y está muy bien. Lo mismo pasa con la construcción o reconstrucción, y esto es más delicado, de mitos de identidad o de el rastreo para la construcción de memorias colectivas que recurren al pasado para buscar, digamos, para construirse como grupo social o para construirse como comunidad, o incluso para, como pasa hoy con todo el auge de los estudios de memoria en la Argentina, para mostrar qué es lo que no debe repetirse en un país, como ha pasado también en Alemania. Toda esa búsqueda hacia atrás es muy importante y tiene sus propias reglas, pero se diferencian del saber histórico, digamos. Siempre se dice eso, de bucear en la historia para no cometer los mismos errores. Sí. ¿Es un lugar común o la historia cumple o puede ayudar a pensar el presente, el futuro, no equivocarse? ¿Puede predecir la historia? Yo creo que no. Honestamente creo que no. Yo creo que, a ver, me parece que lo que la historia puede hacer es tratar de comprender comprender qué fue lo que ocurrió en determinado momento histórico y por lo tanto también de una manera u otra juzgar desde el punto de vista del historiador, ¿no es cierto? Pero me parece que, y puede sacar, si se quiere,
postulados políticos a partir, postulados políticos a partir de allí. Pero me parece que no, es muy difícil que la historia aparezca como para predecir cosas, ¿no es cierto? Pronosticar, va a pasar tal o cual cosa porque pasó No, esto. porque me parece justamente que una de las cosas más fascinantes, a mi gusto, de la historia, es que ir a la historia es como ir a un territorio desconocido. Es como si uno fuera un explorador. Uno se va a meter a algo donde, a un territorio, a una zona donde los valores, las formas de pensar, las costumbres son radicalmente diferentes de las propias. Claro. Es el otro verdadero, ¿no? El ¿Eso otro es pensar históricamente? Bueno, no creo de... que sí, yo creo que sí. No, porque uno en general ve que se agarran términos, quizá el mismo término, ahora o 2 siglos atrás, y quizá no tenían el mismo significado. Totalmente. Bueno, ese es el anacronismo muy típico, o la forma muy típica de partir de la actualidad, entonces decir, bueno, vamos a ver dictadura y ver para atrás, democracia, ver para atrás. Bueno, en general eso produce muy malos resultados desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Porque es transportar nuestro propio esquema al pasado. Y eso es lo que le quita fascinación al pasado. Yo digo, lo fascinante del pasado es justamente meterse en ese pasado para tratar de entender su propia lógica. Su propia lógica. ¿No? Entonces las palabras cambian de sentido, los conceptos son otros, las acciones humanas, los valores. Eso no quiere decir que uno no tenga una opinión sobre lo que pasó, ojo, porque yo puedo perfectamente opinar sobre un personaje histórico porque a mí, con los valores que hoy tengo, o porque pensando históricamente me parece que fue un personaje que no me gusta, o porque cometió crímenes o lo que sea. Pero no es esa, me parece, el aspecto más fascinante del trabajo del historiador. ¿Existe la verdad histórica? ¿Se puede aspirar a eso? Bueno, ese es un debate viejo también, muy viejo. A ver, yo creo que no tiene... Y una cosa conectada, Hilda, sí. La objetividad. ¿Toda historia sí o sí tiene que ser subjetiva? ¿Hasta dónde la interpretación del historiador tiñe esa historia de subjetividad? ¿Hasta dónde puede aspirar a objetividad? Bueno, a ver, primero el tema de la verdad. Yo creo que esa es una discusión que no se puede resolver. Es una discusión que no tiene solución. No, es una pregunta que funciona como siempre como estímulo, ¿no? O sea, pensar, ¿es posible el conocimiento de una verdad, de algo que ocurrió? Bueno, es una pregunta más para la filosofía de la historia que para los historiadores. En general, porque acá hay que hablar en primera persona, porque es muy difícil sacar recetas, hay distintas posiciones sobre ese tema hoy, hay un fuerte relativismo en los estudios historiográficos en el mundo hoy, o sea, relativismo quiere decir que se sostiene que todo conocimiento del pasado es relativo, que no hay verdad histórica, que no hay un pasado que conocer, sino que todo es interpretación. Yo no me afilio a esa interpretación, ¿Por qué? porque yo creo que, en primer lugar, es interesante pensar en que hubo cosas que ocurrieron. Es decir, que hay un pasado que ocurrió y que hay formas de acercarse a ese pasado sin llegar jamás a pensar en una verdad, porque tampoco seríamos capaces de determinar cuál es la verdad de hoy, ¿no? ¿Cuál es la verdad de hoy? Entonces, bueno, tampoco podemos pensar cuál es la verdad. Lo que sí podemos pensar es que hubo un pasado cuyos restos están, y funciono con la hipótesis de que hay una verdad, con la idea de que efectivamente puedo conocer lo que pasó, sin llegar a la verdad, pero sí acercarme de la manera más honesta posible a cuáles fueron los acontecimientos de ese pasado. O sea, poner a prueba una hipótesis posible y tratar de fundamentarla, de demostrarla. También preguntas. Yo funciono más con preguntas que con hipótesis en ese sentido. Me parece que lo que es interesante es que la realidad del momento, de la actualidad, las discusiones del propio campo historiográfico, las simpatías políticas, hay una serie de cosas que constituyen el humus del historiador y que llevan a preguntarse sobre temas, ¿no? Y que en general están totalmente ligados a
otros historiadores. Uno no inventa la pólvora en historia, como en ninguna otra ciencia, ¿no? Pero esas preguntas del presente, con las cuales uno va al pasado, deberían orientan esa búsqueda. Pero lo que uno va a encontrar, o lo que uno aspira a encontrar, es aquello que está allí, digamos, esos restos. Ahora, lo que pasa es que los historiadores reinterpretamos. Y en ese sentido, no es que vamos a buscar algo que exhumamos y decimos, esta es he aquí la verdad, sino que lo que hacemos es conseguir esos ladrillos, construir esos ladrillos, buscarlos, rearmarlos, recocinarlos y construir una interpretación. Y esa interpretación es de cada historiador. Pero, ojo, no es una interpretación arbitraria, no puede ser arbitraria. Si es arbitraria, está mal hecho. Entonces, no es arbitraria porque las bases, los ladrillos, tienen que existir, pero además porque las reglas de construcción de esa interpretación también existen. Hilda, ¿cuál sería la función o la responsabilidad social del historiador? Bien, ahí es mucho pedirle a los pobres historiadores, ¿no? Bueno, yo diría que, en primer lugar, la primera responsabilidad es hacer el trabajo bien. Voy a ser muy franca, yo creo que en historia, y eso me parece que es para cualquiera que desarrolle una tarea intelectual, ¿no? Si desarrollamos una tarea intelectual, lo importante es hacerlo bien. Entonces me parece que la primera responsabilidad social de los historiadores es hacer bien su trabajo, hacerlo de la manera más honesta posible. Después hay otras tareas que tienen que ver con el rol que el historiador cumple como en la esfera pública, que el discurso del historiador juega en que lo que los historiadores decimos circula y por lo tanto tiene un lugar en pensar la realidad actual, pensar la realidad futura, y también un rol que los historiadores hemos cumplido en proveer materia prima para todo lo que sea el tema educativo. O sea que el rol del historiador es bastante complejo, pero yo diría que su primer deber es hacer bien su trabajo. ¿No? Y en cuanto al trabajo puntual de Hilda Sábato, que se centra especialmente en el siglo XIX, en la última parte del siglo XIX, en las relaciones entre la sociedad y la política, ¿planifica, azarosamente cae en los temas? ¿Por qué este periodo? Qué buena pregunta. A ver, es una combinación de todo lo que dijiste, porque cuando yo empecé a trabajar con investigación, llegué a lo que fue mi tema principal durante varios años, que no fue la historia política que hago ahora, sino la historia socioeconómica, la historia del capitalismo en la Argentina. Llegué un poco por azar, porque mi primer trabajo totalmente voluntario, digamos, no estaba en ese momento, eran los inicios de la dictadura, no estaba en ninguna institución, recién me recibía y junto con un amigo mío, un compañero de estudio, Juan Carlos Corol, hicimos un trabajo sobre los irlandeses en la Argentina, la inmigración irlandesa en la Argentina. Fue un trabajo cuyo origen tenía que ver más con mis orígenes familiares, pero además también con la necesidad de hacer algo en un momento, en el momento después de la intervención de la universidad en el 74, de hacer algo después de habernos recibido. No podíamos ir a la universidad, estábamos prohibidos de todos lados, y teníamos necesidad de hacer algo y nos metimos a hacer eso azarosamente. Después salió un libro de ahí, etcétera, pero nunca jamás pensamos que era simplemente un trabajo intelectual nuestro. Y allí encontré una beta que a mí me pareció muy importante y que tenía que ver con mi formación también como historiadora. Yo vengo de la tradición, me formé como historiadora en la tradición de izquierda. En los años en que yo estudié, el estructuralismo marxista era fuerte y yo me crié, soy hija de esa tradición. Y estudié primero, digamos, a través de los irlandeses descubrí todo un periodo que me fascinó, que era el de la expansión del lanar en la Argentina, que fue el momento de lo que yo después llamé en el libro de acumulación capitalista en el agro pampeano. Entonces yo encontré ahí, me parecía que encontraba allí, y escribí después sobre eso, el origen no el origen, pero sí el momento, un momento clave de la definición de un patrón de acumulación capitalista en Argentina, de un modelo capitalista, que era el de
el modelo agropecuario, que no se inició con el trigo, sino con, por supuesto, el vacuno antes, pero que para mi punto de vista, y es lo que desarrollo así, tuvo en la cría de las ovejas y en la expansión del lanar, una cosa muy poco conocida, un momento clave. ¿Y cómo llega a la sociedad y la política en la última parte del siglo XIX? Bueno, de lo que sería la estructura agraria, pasé después al tema de los trabajadores. Eso también tenía que ver con lo que estaba pasando en la Argentina, era el momento finales de la dictadura, las transformaciones. Teníamos nosotros un grupo de estudios fuera de la universidad, por supuesto, ninguno de nosotros podía estar en la universidad, con Leandro Gutiérrez, con Luis Alberto Romero, con Juan Carlos Coroli, y nos pusimos a trabajar sobre los trabajadores. Y de ahí hicimos un libro con Romero sobre los trabajadores de Buenos Aires, y de ahí también en el momento del auge de la transición a la democracia, y también de las transformaciones de la historiografía, que empezaba a mirar la política con nuevos ojos, pasé a la política. Y me dediqué al estudio de las transformaciones políticas, pero ¿qué me interesaba? La relación, no la política en sí, sino la relación entre la sociedad y la política, entre la gente y la política, por decirlo. Claro. Y encontró que la gente quizá votaba poco, pero participaba de otras formas, ¿no? Sí, ahí encontré que el mundo de la vida política, sobre todo en Buenos Aires, yo ahí tomé Buenos Aires, era mucho más rico de lo que generalmente se creía. Y me metí a trabajar para tratar de ver esa trama de la política, donde entraba el sufragio, pero entraban también formas de participación política, por ejemplo, muy diferentes, entre ellas las movilizaciones, que hoy vemos como algo muy contemporáneo y que sin embargo tienen una larga tradición. Pero además esto también se entroncó con, muy pronto me di cuenta, por eso yo te decía que nadie inventa la pólvora, que aunque este era parte de un movimiento más general que estaba ocurriendo en otros países, no solo de América Latina, sino también en Europa y en Estados Unidos, de revalidación de la historia política, de nuevas formas de análisis del voto, de la esfera pública, la prensa. Por ejemplo, la prensa, constituida como una novedad. Y bueno, eso me parece que me metió a mí en un conjunto, en un grupo, no es un grupo, en una constelación de gente que está trabajando sobre historia política, y a eso estoy dedicada hace unos cuantos años, ahora trabajando sobre violencia, ¿no? Sobre las revoluciones en el 19. Muy bien. Hilda Sábato, muy amable, gracias por este diálogo, ¿eh? Muchas gracias a vos. Para conocer un poco más la historia. Bueno, gracias. Y como siempre, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Nación AFJP.